Yo lo entiendo. No tiene sentido. Confíe. Es un órgano, es como que la Defensoría del Pueblo también le ponga su consejo directivo, de todo lo como no. Para que gane autonomía técnica y se despolitice, no solamente basta que tú quites a los ministros, sino quítale el representante y tú define como lo mejor que tengas técnicamente. ¿No sería lo más razonable? No es solamente un cambio de jugador, es eliminarlos a todos estos y que este asuma el titular. Porque recuerden que para entrar como jefe del SENACE, hoy día presidente ejecutivo del SENACE, entra por concurso público, meritocráticamente. ¿Sí? Entonces, si ya lo generas de esa forma, tendríamos que pensar, en todo caso, en un consejo directivo que no esté vinculado a los ministerios. Que entren por concurso público, los que van a formar parte, ahí sí me gustaría, o sea, si el consejo directivo está formado por personas que entran por concurso público, aplaudo, bien, pero si está formado por representantes de ministros, eso no va a funcionar. Va a funcionar también como la Comisión Multisectorial para la Protección de Pueblos en Entrenamiento Voluntario, va a funcionar también como la Comisión Multisectorial para Seguimiento de Acuerdos de Consulta Previa. Pregúntale a Raquel y digo, oye, si funciona eso. ¿Sí? Así de bien va a funcionar, magníficamente. ¿Sí? No me parece que sea el camino, pero ya que lo han elegido, sigamos avanzando. Bueno, no estamos leyendo todas las funciones del Consejo Directivo porque es cansado hacerlo hasta ahora, pero ya lo dejo como tarea para ustedes. Y luego se designa se pasa de jefatura del SENACE a presidencia ejecutiva. ¿Sí? Hemos dicho que hoy día nos quedamos hasta las 10, por favor, hagan un esfuerzo grande para poder cerrar la clase. Y bueno, se le da nuevas funciones al presidente ejecutivo del SENACE, básicamente un mayor rol conductor del SENACE, ¿no? No hay tiempo para hacerla a detalle, pero parece bueno el cambio, creo que le da mucho mayor autonomía al SENACE. Requisitos para postular al cargo de jefe y titulares, se supone que tienen que cumplir con una serie de requisitos que están en el manual, en el MOF, ¿no? Hay una serie de requisitos para yo ser presidente ejecutivo, para ser director de línea, y tienen que entrar por meritocracia, ¿no? Concurso público. Y ese concurso público no debe ser llevado por el SENACE, sino por la Universidad Católica, por la UNI, por uno independiente, ¿no es cierto? Eso hay que dejar claro. Si no, se repite el círculo de quien gana. No es el mejor, Peter, sino los mejores amigos. Como decía nuestros. ¿Cómo evitar que ganen los mejores amigos? Con un concurso público autónomo, no regido por SENACE, sino que un tercero lo haga. Ojalá esto ocurra. Hay un consejo técnico consultivo que también, este consejo técnico consultivo tendría que entrar por meritocracia, no que Giovanna, López, Paola, como fueron mis alumnos, y Dani tienen que ser parte del consejo consultivo. No. Quisiera que sean, pero presenten el concurso y si llegan, acá les voy a dar la bienvenida y vamos a pasarla muy bien, pero tienen que llegar por sus méritos. Tienen que sentir que se ganaron el puesto con el sudor de su frente. No porque había amistad o en relaciones y contactos. No. Eso no me ha quedado claro aquí, en el sentido de que no se ha establecido que una entidad tercera haga el concurso de méritos, ¿no? O sea, que haya un concurso público para elegir a ese tercero que elija a los mejores. ¿Me dejo entender? Que claro, debería ser quien hoy día tiene los gerentes el tema de servir. Servir debería ser, ¿no es cierto? Pero si ya no quieres servir, una entidad como Católica, la UNI u otra similar de categoría y prestigio podría ser interesante. San Marcos podría también plantearse. Pero un tercero, no tú. Y que sea abierto, que todos veamos cómo concursan y su examen, todo lo veamos en internet, en vivo y en directo, ¿no? Que sea transparente. ¿Cómo se elige a los jueces y fiscales a pesar de toda la corrupción? Por una entrevista grabada y ahora nos burlamos cómo entraron algunos, ¿no Pablo? Porque le preguntaste por un plato de ceviche, algo que no tiene nada que ver con el derecho, ¿no es cierto? Por lo menos queda la constancia fílmica de cuál fue su entrevista. Yo puedo saber la constancia fílmica de todos los que son hoy día directores, funcionarios públicos, gerentes de SENACE,
pásenme el video de la entrevista personal. Si existe, cuélguenla en internet como se cuelga de todos los fiscales y jueces. No tenemos que pedirlo. Ya cerramos un poquito, Dani, esto, y apunta todas las preguntas que se vienen, que me imagino que va a ser un batallón de preguntas. Mecanismo de simplificación de trámites de implementación de ventanilla única. Mucho le gusta esto al SENACE, van a ponerle punche al tema de la tramitación vía electrónica, que es algo bueno, que todo se digitalice. El expediente digital es algo que va avanzando tanto en el Poder Judicial como en el tema de evaluación de impacto ambiental. Y acá está, ahí está López. Como siempre, como los abogados tenemos que hablar con pruebas. Antes de llegar, Giovanna, para poder dar mi clase, dije, tengo que preguntarle a Patrick si nos puede explicar cómo será el procedimiento único de certificación ambiental y si el mismo sustituye a interambiente, porque en esta parte de la clase vamos a decirles algo fundamental. Se van a generar nuevas reglas de juego para aprobar instrumentos de gestión ambiental, estudios. Y aquí está en el artículo 11. Miren el artículo 11 de la 30327, que es el que crea el procedimiento de certificación ambiental global. Miren la dimensión del artículo. Mírenlo. Es enorme, ¿no? 11.1 hasta 11.11, y lo que desarrolla es cómo va a ser el procedimiento de aprobación del estudio de impacto ambiental en el ámbito de SENACE, detallado. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que son 3 pasos, ¿no? La admisibilidad, ¿no? Y la evaluación, las opiniones, todo eso, y tus permisos, ¿no es cierto? Bueno, eso ha pasado a ser eso. O sea, se ha desaparecido todo el procedimiento. O sea, todo el procedimiento de certificación ambiental global o interambiente que estaba planteado acá, ya no va más en esos términos. Ya no va más. Se han sustituido esas reglas de juego por el siguiente texto. El procedimiento para la obtención de certificación ambiental global debe tramitarse ante el SENACE en el marco de la ventanilla única de certificación ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 29968. Dicho procedimiento administrativo es de evaluación previa, sujeto a silencio ambiental negativo, cuyo plazo máximo de evaluación es el establecido en el 9.3 del artículo 9 de la presente ley, que es 150 días, les recuerdo. Dicho procedimiento es regulado a propuesta del SENACE en el Decreto Supremo refrendado por la ministra de Ambiente y los y ahí yo creo que debería ser y las, no, es creíble cómo aplican el enfoque de género en una partecita y en el otro es como que es un pequeño Frankenstein, ¿no? O sea, por momentos me acuerdo de la mujer y por otros momentos me acuerdo que soy recontra patriarcal. O sea, es impresionante cómo es que se ha redactado esto, pasa de un momento a otro, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Entonces dice aquí que el SENACE generará un procedimiento único de certificación ambiental para este efecto, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a tener nuevas reglas de juego. O sea, si tú hubieras querido mantener estas reglas de juego que están acá, que son 150 días, las opiniones técnicas y todo lo demás, se hubiera mantenido tal cual, pero no se ha mantenido, se ha derogado. Se ha derogado porque ha sido reemplazado por el texto que está allí, que dice silencio negativo, 150 días hábiles. Tengo dos reglas de juego y ya están. Que si no te respondo, se aplica silencio negativo. ¿Que cuánto es el plazo? 150 días. Esas 2 reglas se mantienen, ¿no? Que obviamente no tenía que decirlo, decir al tema ambiental era un silencio negativo. Y el otro tema es, pero sin embargo dice, dicho procedimiento es regulado por propuesta de SENACE mediante el Decreto Supremo refrendado por la ministra del Ambiente y los titulares de las entidades involucradas. O sea, tiene que ser un procedimiento que va a ser consensuado por todos los sectores y por el SENACE, y lo va a aprobar el Ministerio del Ambiente por decreto supremo. O sea, vamos a pasar de este procedimiento a uno nuevo, que yo sé que se llama certificación ambiental global, pero yo no sé qué tanto se va a parecer con las nuevas reglas de juego que se pongan. ¿Sí? Todavía no lo sabemos hasta que se reglamente.
Por eso que la pregunta que va a venir a continuación es justificada. Pero sigamos con el siguiente artículo, que acá viene lo más sustancioso. Dice, en un plazo máximo de 120 días hábiles contados a partir de entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se aprobará mediante decreto supremo refrendado por la ministra del Ambiente a propuesta del SENACE, el procedimiento único de certificación ambiental del SENACE. Mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros refrendado que la ministra del Ambiente se modificará el reglamento de la ley del sistema de impacto ambiental en un plazo no mayor de 180 días contados desde el día siguiente de la publicación del decreto supremo del decreto legislativo. Entonces, tengo varias preguntas. Si primero me estás diciendo que arriba el procedimiento de certificación global se mantiene, ¿no es cierto? Luego me dices abajo que va a haber un procedimiento de certificación ambiental único, que es el que va a regir a SENACE. Y luego me dices que vas a modificar el reglamento del CEIA. Entonces, la duda que nos entró López es, ¿entonces va a haber un procedimiento único? O sea, el sueño del profesor se va a hacer realidad cuando él dice que ya no generemos un procedimiento para el gobierno regional, otro para el gobierno, el ministerio, otro para el SENACE, ¿no es cierto? El sueño del profesor se va a hacer realidad. Le adelantan su regalo de cumpleaños y no estamos en abril. Lamentablemente, Patrick me hago la fiesta, porque antes de venir le pregunto a través de una de las abogadas de la oficina, Lilian Delgadillo, que en ese momento estaba en el Twitter, ¿no? Y le pregunta esto, Lilian, dice, ¿nos puede explicar cómo será el procedimiento único de certificación ambiental? Gran pregunta, miren. ¿Cómo será el procedimiento único de certificación ambiental? Con eso hacíamos la clase y si el mismo sustituye a integramiento o a certificación global. Gran pregunta, ¿no? Vamos a ver, Paolo, cómo respondió Patrick. Patrick dice, hola, Lax. Procedimiento único no sustituye integramiento porque son procedimientos distintos. La norma recogerá las mejores prácticas, experiencias de casi 3 años de operaciones y como siempre será publicada previamente por el reporte ciudadano. La respuesta primera es, no te voy a explicar, ni siquiera dar un adelanto de cómo va a ser esa certificación única. No te voy a explicar cómo va a ser el procedimiento único de certificación ambiental todavía. ¿Por qué tanto secreto? ¿No puedo adelantar algo? ¿No dice que hace 3 años está haciendo eso? Entonces yo puedo presumir que ni él mismo lo sabe todavía porque todavía están haciendo sus gestiones con todo lo demás porque no se acuerdan. Porque si no nos hubiera dicho, yo quiero pensar en que si lo sabría ya lo habría dicho, pero esto de que la experiencia, ¿no? O sea, esto es como cuando vas a jugar con tu equipo de fútbol y dices, ¿cómo vas a ganar el partido? Una experiencia, ¿no? No dices qué estrategia vas a aplicar, ¿no? O sea, y segundo, deja clarísimo, que va a subsistir la certificación ambiental global o interambiente, pero que también va a haber un procedimiento de certificación ambiental único dentro del SENACE. O sea, el SENACE va a tener aprobación de estudios de impacto ambiental tradicional y aprobación de impacto ambiental interambiente o certificación global. O sea, va a tener los dos. O sea, en realidad no habíamos cambiado las reglas de juego que tenemos hasta ahora en el sentido conceptual. Ojo, conceptualmente hablando, tú podrías ir al SENACE y pedir que te hagas una certificación ambiental global, o sea, con tus 14 permisos, ¿cierto? O uno tradicional sin permisos incluidos, ¿sí? O sea, conservaríamos el estado de las cosas tal cual, solamente que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar el procedimiento tradicional de aprobación que estaba regulado por la ley y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Y vamos a modificar ese reglamento, ¿no es cierto? Por eso es que acá dice, arreglón seguido, ¿qué dice? Si yo quiero hacer un procedimiento tradicional único, tengo que modificar el reglamento, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que va a pasar, mis estimados estudiantes, en los 180
80 días hábiles que nos vienen. Se nos vienen nuevas reglas de juego para aprobar estudios de impacto ambiental en la aprobación tradicional regulada por la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento, que hoy día es el 019-2009 MINAM, pero mañana no sabemos qué será, o si se modifica o si se reemplaza totalmente, y se conserva la Ley 30327, que es el que nos trae el concepto de certificación global o interambiente con su reglamentación. Se mantienen esos sistemas dentro del SENACE, o sea, es un pequeño monstruo de dos cabezas, o sea, tiene por acá un procedimiento que te da 14 permisos y que tiene 150 días, miren, y tiene por acá otro tradicional que te da en 120 días tu certificación ambiental. Es un monstruo bicéfalo, ¿no es cierto? ¿No? Con tu gerente general, tu presidente ejecutivo, ¿no? Que puede ser reelegido, ¿no? Yo creo que no, la reelección no debería ser una cosa que debamos promover, ¿no? Tampoco en los funcionarios, pero bueno, ya está en la norma, se puede reelegir una vez más. Y vamos a ver si se cuenta, no sé, esto es como las normas cuando salen, como el presidente ejecutivo no puede ser elegido, pero sería su primera, si gana el que está hoy día como jefe, como presidente, sería su primera elección, entonces la siguiente sería otra, entonces podría ser 3 periodos, ¿no? Depende de la interpretación. Interesante, ¿eh? Interesante la figura, o sea, habría que pensar si esto del presidente ejecutivo solamente fue creado con ánimo de generar una nueva estructura o quizás para ampliar la continuidad de un funcionario que tenía para 6 años máximo y ahora podría ser 9 años si hacemos una interpretación en el cual el presidente ejecutivo recién tendría su primera ¿no es cierto? Elección recién ahora y luego vendría otra más y no se contaría la jefatura anterior. Eso habría que aclararlo. Yo creo que por transparencia deberíamos decir que quien fue jefe ya no podría ser reelecto por tercera vez y no solamente se contarían las dos. Eso solamente por un nivel de transparencia y rendición, que hay constancia, que yo creo que Patricia solamente eventualmente eso no va a ser una sola, ¿no? Pero lo digo por si acaso, porque estamos en la Facultad de Derecho y hay que reflexionar de manera alturada, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Antes de irnos a un pequeño receso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Dani. Sí. Sobre el proceso de participación ciudadana para la reglamentación de leyes, por ejemplo, en sí solo es un proceso de pantalla, se podría decir, porque tu participación es hacer un par de preguntas en los eventos y no firmas ningún acta, no toman tus respuestas. Acabas de dar una pregunta con la cual en los minutos finales metes el gol de desempate entre abogados e ingenieros. Es un golazo. Lo que acaba de decirnos Dani, casi sin darse cuenta la mete así como en chalaca, es: compañeros, no se ha dicho nada sobre la reglamentación de participación ciudadana. Si estamos cambiando todo el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental y hay reglamentos de participación ciudadana, ¿qué va a pasar con esos reglamentos? ¿Por qué no se ha dicho nada al respecto? Si bien sí hay una disposición muy puntual, pero tenemos en la actualidad muchos sectores que no tienen reglamentos de participación ciudadana aprobados. Hablemos de defensa, hablemos de Mincetur, hablemos de MINSA, ¿no es cierto? Energía y Minas todavía no actualiza su reglamento de participación ciudadana. Marta Aldana nos ha enviado una comunicación diciendo ya estamos a punto de aprobar el reglamento de participación ciudadana. Vamos a conversar, a ver, para que me expliques. No, sin entrevistas. Qué interesante la transparencia en la gestión. No se puede conversar. Y hay que, a propósito de la pregunta de Dani, hay que plantear como parte de la participación ciudadana la posibilidad de entrevista, que no solamente nos den el documento físico para leerlo, sino también que el propio funcionario, si es que se da el caso, entre con un medio de comunicación a explicar y dar cuenta de una entrevista, ¿no es cierto, Peter? Que puede ser de un estudiante, que puede ser de un periodista, que puede ser de un experto, ¿no es cierto? Para que le cuente sobre cuál fue la lógica de ese artículo, ¿no? Y si quieren establecemos un plazo, un tiempo razonable, ¿no? Al menos por una media hora o 40 minutos, explícame tus términos y
la posibilidad de repreguntar. Los funcionarios públicos tienen que acostumbrarse a relacionarse con los ciudadanos. No pueden vivir en un castillo encerrados sin hablarle a nadie, ¿no? Eso no puede pasar. Tenemos que acercarnos a la gente. El funcionario que entre a la administración pública tiene que ser un funcionario que esté acostumbrado a andar a pie y que se involucre con los administrados y no tenga temor de conversar con ellos ni con aquellos que los cuestionan o piensan diferentes, no todo lo contrario. Por eso es algo que yo felicito en Patrick, que se me hace que a pesar de alguna diferencia que podamos tener sobre consulta previa o participación ciudadana, siempre da la cara, siempre habla, siempre responde. Muy bien, pero también tenemos que los demás hagan eso. Podemos estar no de acuerdo, pero hay que buscar esa participación ciudadana. Por eso es que Dani, la pregunta que haces es muy buena. ¿Qué pasa con los reglamentos de participación ciudadana? ¿Se van a mejorar o no los queremos tocar porque eso involucraría mejorar la participación ciudadana tanto en transparencia, acceso a información, tanto en capacidad vinculante de las actas que se firmen con la gente, tanto en una mayor capacidad decisoria de las organizaciones sociales de base? No se ha tocado la participación ciudadana y podía haberse tocado en el marco de este cambio. Por eso es interesante y gran aporte, Dani, lo que has planteado. O sea, toda una cuestión pública pendiente. Y hay que fiscalizar este punto muy bien de cara a lo que se nos viene, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, llegamos a una participación ciudadana, imaginemos López, imaginemos Paolo, y donde todos acordamos que se haga consulta previa de los estudios de impacto ambiental para cuando afectan a pueblos indígenas. Firmemos el acta. ¿Sí? No puedo firmar, es que solamente son aportes. Y la firmamos y después, no, es que no era vinculante. ¿Para qué hago talleres, mi estimada Giovanna, de la ley marco del cambio climático? Si después no hagan mi propuesta de que la bicicleta como medio de transporte, que haya mayores ciclovías, que haya energías renovables, y me mato allí, y después ninguna de esas sale. No, que la norma tiene que ser general. Entonces, ¿para qué hacemos los talleres y firmamos actas y nos tomamos fotos y todos se lucen con la población que deja de hacer muchas cosas que incluso son de subsistencia básica para estar allí? ¿Cómo confiar en un Estado que no le da parte de la responsabilidad a las personas para que decidan en la construcción de sus manos? Pues yo creo que ahí eso está faltándonos en esta construcción, y esperemos que el reglamento de la ley del sistema de los impactos ambientales sea objeto de una construcción participativa, y no solo eso, que si afecta a pueblos indígenas sea materia de consulta previa. Si hay artículos que se relacionan a pueblos indígenas, sea objeto de consulta previa, ¿no? En la parte del plan de relacionamiento comunitario, ¿no es cierto? O aquellos que involucren impactos a poblaciones indígenas, el reto. Ahí vamos a ver qué tan participativo y legítimo son estos cambios. Vamos a dejar aquí la clase y vamos a un pequeño break